Bien, estudiantes, aquí estamos en la parte 2 de la guía número 1 para el aprendizaje que está disponible en la plataforma Aprendo Libre y ahora su retroalimentación. Recuerden tener a mano su cuaderno y su estuche porque vamos a ir tomando apuntes de cosas súper puntuales que yo les voy a decir. Ya, chicas, aquí vamos a irnos entonces a continuación a estudiar características de lagos y océanos. Muchas de ustedes siempre me preguntan, y espero que lo pongan aquí al ladito, si océanos son lo mismo que mares. Sí, en composición sí, pero los mares son mucho más pequeños, ¿sí? Pero no es que sean diferentes, ni mucho menos, y también podríamos ocuparlo acá. Bien, y miren las características de las que vamos a hablar. Temperatura. ¿Se acuerdan lo que significa la temperatura? Acuérdense cómo hacíamos con las manitos para definir temperatura. Las empuñábamos y las movíamos rapidito, como si fuesen pelotitas que se movieran. La presión, que es una fuerza, y hacíamos así con nuestras manos, las golpeábamos porque era una fuerza. Y la luminosidad, que la palabra lo indica, viene de luz. Y las otras son las características que vamos a ver entonces también: superficie, que significa la parte de arriba; profundidad, la parte de abajo de estas masas de agua de los lagos y de los océanos; la explicación, y después lo que significan los lagos y los océanos. Veamos entonces. En la superficie de los lagos y de los océanos tenemos que vamos a ver que hay alta temperatura en la superficie, pero ya bajando, es decir, aumentando la profundidad, la temperatura disminuye y la temperatura comienza a bajar. Y esto es porque, si ustedes se fijan, y también lo explico en mi cuestionario, los rayos del sol van entrando en primer lugar por la capa que está arribita y se van entonces yendo hacia la profundidad, y por ende va disminuyendo la temperatura ahí mismo, ¿sí? En los lagos, chicas, la temperatura casi siempre es uniforme. En los océanos es muy diferente, y la superficie tiende a estar un poquito templada, excepto en nuestro mar, porque acuérdense que tenemos la corriente de Humboldt, pero tiende a estar un poquito más templada. Imagínense cómo es la profundidad aquí, sobre todo en la zona central y en la zona sur de Chile. Vamos con la presión. ¿Qué pasa con la parte de arriba, la superficie? Tenemos una baja presión. Pero ¿qué pasa con la profundidad? La presión aumenta muchísimo. ¿Se dan cuenta que es al revés de temperatura? La temperatura baja, pero la presión aumenta. De hecho, yo lo explico con una flechita. Si quieren, acá háganle una flechita hacia abajo, pero acá hacia arriba. ¿Cómo se explica esto? ¿Y qué es la presión? ¿Qué es esta cosa que la profe hace así con sus manos? Que significa apretar, significa fuerza, ¿sí? ¿Por qué va a disminuir? ¿Por qué va a aumentar la presión a mayor profundidad? Porque, chicas, tenemos toda una columna de agua que soportar. De hecho, si ustedes se fijan, los buzos o incluso los submarinos están hechos especialmente para soportar esta profundidad, esta gran presión. De hecho, si se fijan, los animales que han encontrado en los lugares más profundos, porque ojo, la humanidad aún no conoce las partes más profundas del océano, aún están sin explorar. Bueno, son muy planitos, son como una hoja de papel. Hay unos videos que muestran peces que se han encontrado en las profundidades marinas y son así. ¿Por qué? Imagínense la cantidad de agua que tiene que soportar, la presión, la fuerza que ejerce el agua sobre ese organismo. Sin embargo, hay vida y hay bastante. Y bueno, acá flechita hacia abajo porque tiene que ver con la luminosidad. A mayor profundidad, menor luminosidad. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más yo me sumerjo en el mar, la luz va a ser menor. Y bueno, aquí aparece la misma explicación, chicas, que yo les estoy dando. Es súper importante que sepan que en los océanos la luz alcanza hasta los 200 metros de profundidad. Es decir, si usted toma una wincha para medir desde la superficie, podría alcanzar hasta unos 200 metros. Bueno, no usted, pero alguna máquina, algún tipo de submarino que también pudiese entrar. Porque ya a los 4 metros empieza a sentirse la presión. Y eso es importante y puede dañar nuestra salud, incluso el funcionamiento de nuestro
nuestro cuerpo. A esa zona, chicas, escríbanlo por favor aquí al ladito, se le llama zona fótica. Fótica viene de luz y así lo van a encontrar en su texto de estudio. De hecho, hay varios animales que son de la zona fótica del océano. Si vamos a Chilesmar vamos a conocer muchos de ellos. Pero también existe otra zona, que es la zona afótica. ¿Se acuerdan la primera clase que yo les pasé lo que significaban las palabras? ¿Qué significará entonces zona afótica? Ojo, porque lo dejo como tarea acá y lo revisamos en clases. Seguimos. Fíjense acá, entonces tenemos una compañera que está pensando en esto porque ve la imagen. Miren acá, esto es como si cortáramos un trozo del océano y miráramos cómo es por dentro. ¿Se acuerdan que la profe les decía, que yo les decía en el video anterior, que si sacáramos todo el agua del océano nos vamos a encontrar con tierra? Porque la Tierra es un planeta terroso, no acuoso. La Tierra no está formada sus 3/4 partes de agua, eso es un error. Solamente la superficie, que es la capa de arriba, como el glaseado de las tortas o de los pasteles o la crema o el merengue, que solamente se pone por fuera. Lo mismo acá. Acuerden la pelotita de plastilina y los manchones que al final, después de ponerle toda completa la capa café, representaba el océano. ¿Se acuerdan? Bien, aquí entonces nosotras podemos ver como una montaña. Aquí es el borde costero, ¿sí? Aquí estaríamos como en la playa. Y aquí entonces vemos como qué empieza a pasar acá. Aquí, vean, visualicémonos nosotras. Somos niñas, estamos acá, empezamos a entrar y miren qué empieza a pasar. Seguimos caminando. Vamos a bajar, miren, tremenda desviación que hay acá. Y aquí entonces podemos seguir. Obviamente esto a escala microscópica y esto es mucho, mucho más grande. ¿Qué pasa en el punto A? ¿Qué creen ustedes que pasará con la temperatura? De hecho, aquí se puede ver un poquito. Es importante. Dibujen acá un sol, por favor. Yo lo voy a explicar con este que está acá. Veamos la temperatura que tiene directa relación con los rayos del sol, en nuestro caso. Y podemos ver entonces que como el punto A es el menos profundo, o dicho de otra manera, el más superficial, la temperatura va a ser mayor. Sin embargo, la presión va a ser menor y como la temperatura es mayor, quiere decir que hay más rayos del sol, la luminosidad también va a ser alta. Vamos con el punto B, que está en una pendiente bastante pronunciada. En el punto B, chicas, si ustedes se fijan, abarca todo esto, desde aquí hasta acá, y todo esto, ¿sí? La temperatura va a ser menor que la de la A, pero mayor que de C, que está mucho más abajo. La presión, de la misma manera, dada la poca profundidad, la presión es baja, ya que la columna de agua sobre los cuerpos es muy pequeña. Y la luminosidad, dada la poca profundidad, hay gran luminosidad, ya que la superficie está muy próxima, muy cercano. Obviamente que si usted se sitúa un poquito más arriba, va a haber una mayor luminosidad que si se va justo casi hasta el punto más bajo, ¿sí? ¿Qué pasa en el punto C, chicas? Aquí es todo lo contrario al punto A. Si ustedes se fijan, aquí hablamos de mayor profundidad. Es decir, estamos más hacia interior hacia interior del océano. Por ende, es todo lo contrario al punto A. Los rayos del sol llegan menos, por ende la temperatura va a ser menor, la luminosidad también. Eso, chicas, por ahora, y nos vemos en el próximo video.